precisamente el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se conmemora el último día del mes de febrero, pues ya es mañana, y en esta ocasión, pues el objetivo será reconocer la existencia de estos padecimientos, ¿no? Y hacer, pues, partícipe a los médicos y a la sociedad civil. Leía yo que existen 7,000 enfermedades raras que afectan al 7% de la población mundial, y para este tema, pues tengo precisamente al doctor Luis Carvajal, jefe del Departamento de Enfermedades Lisosomales Raras y Degenerativas del Instituto Nacional de Pediatría. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Hola, buenos días, a sus órdenes. Pues le agradezco que nos aceptara pues esta entrevista para hablar acerca de este tema, pero vamos a empezar por partes. ¿Qué son las enfermedades raras? ¿Qué son? Mire, el término de enfermedades raras, precisamente por lo mismo, es la pregunta obligada de todos. Se deben de llamar de baja prevalencia. Ese es el término correcto, de baja prevalencia e incidencia. Entonces, que ese término es el que se debe de utilizar, y se utiliza en nuestro medio. Es muy peyorativo el término, y entonces se escucha así muy feo, como si los niños tuvieran cuernos o tuvieran no sé qué, fueran dragones. Se les llama también de baja prevalencia, se les llama también de baja incidencia, enfermedades olvidadas, enfermedades de gastos catastróficos, etcétera. Tienen muchísimas denominaciones. Y pues son esas enfermedades que no son las habituales, no son frecuentes, que en un principio pensaba la gente que no eran tan frecuentes, que en el transcurso del tiempo se ha visto que sí son frecuentes, que no tienen nada de raro, que son una enfermedad común y corriente, pero que no es habitual que se presente continuamente, como por ejemplo, que le digo, el sarampión. Antiguamente se presentaba muchísimo, o la tuberculosis. Bueno, pues no, pero pues sí es una enfermedad que se presenta así. Hay diversos tipos de enfermedades raras, usted ya lo dijo. Hay aproximadamente entre 6,000 a 8,000 tipos diferentes de enfermedades raras. Se han puesto por grupos, un grupo inmunológico, un grupo reumatológico, un grupo infectocontagioso, un grupo metabólico, donde caen todas las metabolopatías, son enfermedades raras, y también el grupo de las enfermedades lisosomales. Y hay muchísimos otros grupos, ¿me entiende? También depende del sitio o del país donde se considere rara. Porque muchas veces, por ejemplo, en África hay una enfermedad que es muy frecuente, que se llama la anemia de células falciformes, que se presenta en la población negra. Y pues la población negra pues, llegó a Centroamérica, llegó a Sudamérica, llegó a México, llegó a Estados Unidos, llegó a Europa, etcétera. Y entonces pues ya no es una enfermedad rara, es una enfermedad habitual. Y hay otras enfermedades, por ejemplo, la lepra, que se presenta en el centro de África, pues que no se presenta en Finlandia, y ahí sí la consideran no rara, ultra rara. ¿Me entiende? Depende demográficamente de dónde se presenta la enfermedad. Doctor, por ejemplo, en México, ¿podríamos dar algún ejemplo de alguna enfermedad rara? Pues sí, mire, hay muchísimas enfermedades raras, ¿no? Se cumple con el criterio de que hay varias enfermedades raras. Se dice gubernamentalmente que solamente hay 20 tipos de enfermedades raras, y eso no es cierto. Somos 120 millones de mexicanos. Y yo, por ejemplo, en mi hospital, el año pasado, antepasado, hice un programa para preguntarles a todos los departamentos, servicios y clínicas del instituto cuáles consideraban sus enfermedades raras. Y pues salieron más de 150 enfermedades raras solamente en el Instituto Nacional de Pediatría, que es de niños. Quiere decir que en adultos debe de haber una cantidad semejante. Entonces eso de que hay 20 tipos de enfermedades raras no es cierto. Hay muchísimo más enfermedades raras. Esto es muy importante que se tenga en mente. Sí. ¿Y cómo podemos diagnosticarlas? ¿Cómo sabemos que padecemos una enfermedad rara? ¿Quién lo determina? ¿Quién lo determina? Pues mire, empecemos por el hecho de que las enfermedades raras son de difícil diagnóstico. Son enfermedades que se mantienen ocultas durante mucho tiempo. Más o menos para que sean diagnosticadas deben de pasar entre 10 y 15 años o 20 años. Algunas gentes hasta 30 años para que puedan ser diagnosticadas. Deben de pasar de 1 a 20 médicos para que en el transcurso de esos 20 médicos alguien por ahí se le prenda el foco y diga, pues esta es una enfermedad no habitual, la tiene que revisar un experto en enfermedades de este tipo, ¿no? Entonces, pues, empezando por ahí. Y después, bueno, pues el hecho de que voy con un médico, voy con otro médico, voy con otro, y llevo 5 médicos y no dan el clavo, quiere decir que tengo una enfermedad poco habitual, para usar ese término. Y entonces, bueno,
¿quiénes estamos o quiénes deben de ver estas enfermedades raras? Los pediatras y los internistas de adultos. Y le voy a decir por qué. Porque en los consejos, el consejo de certificación de adultos, que son de los internistas, y de niños, que somos los pediatras, somos los que más, tenemos los que más agrupamos a médicos. Por ejemplo, el Consejo Mexicano de Certificación de Pediatría, somos 18,000 pediatras, y el de medicina interna pues, son una cantidad semejante, por así decirlo. Somos en los grupos mayoritarios, tanto el grupo de los médicos internistas de adultos como los médicos pediatras, somos los que tenemos mucho más cantidad de médicos. Y de ahí se viene presentando la decantación de neurólogos, cardiólogos, ortopedistas, nefrólogos, etcétera, etcétera, pero son grupos muy pequeñitos, de tal manera de que a quien debe de ir dirigido pues todo lo que es la enseñanza para las enfermedades de baja prevalencia o raras, pues a nosotros, los pediatras, y a los internistas de adultos. Esto es lo más frecuente, es a los que debemos de estarles enseñando constantemente. La pregunta que se hace siempre y que yo la hago en mi hospital y la hice en una revisión que hicimos también, un estudio, ¿a quién enviaría usted si su niño tiene cualquier tipo de enfermedad? Pues al pediatra. Y lo mismo sucede si le preguntamos a una persona que ve un paciente, que tiene un paciente adulto enfermo. Pues ¿a quién lo enviaría? Pues con un médico general o con un internista. Esto es lo habitual, lo que más vemos, ¿no? Doctor, ¿y qué sector de la población se ve más afectado por este tipo de enfermedades? No. Todo el grupo de la población, desde los que tienen muchísimo dinero hasta los que no tienen ni un solo 20. En todos los grupos se puede presentar una enfermedad rara. No es privativa. Niños, adultos. Pero le quiero hacer mención de algunas cosas dentro de la numeralia de las enfermedades. El 90% de las enfermedades raras se presentan en la edad pediátrica, y por eso le hago el comentario. Entonces, pues deben de ser vistos por los pediatras. El 80%, 75% son heredodegenerativas o heredofamiliares, de tal manera de que las tienen que ver tanto los pediatras, tanto los internistas, como los genetistas. 50% de estos pacientes empiezan a presentar una gran cantidad de alteraciones, lo que es la multidiscapacidad. Porcentaje semejante tiene retraso psicomotor. 50% de la población que tienen un paciente con enfermedad rara o un poco más, se gastan más del 50 al 60% de lo que recibe, de lo que sacan de dinero para poder solventar el problema de su pariente que tiene la enfermedad rara. Llámese papá, hermana, hijo, etcétera, etcétera. Entonces, pues es un problema no nada más que desde el punto de vista científico, no es un problema desde el punto de vista médico, es un problema desde el punto de vista también familiar, es un problema social, porque estos pacientes son estigmatizados. Regularmente lo que hacen es que los mantienen encerrados. La gran mayoría porque les da pena, porque no los pueden sacar, porque no tienen dinero para solventarles sus problemas, porque tienen múltiples malformaciones y entonces no quieren que la gente los vea. Y los mantienen definitivamente por ahí escondidos. Ese es otro de los problemas. Y pierden, porque hay muchos de estos niños que no tienen retraso mental. Pierden la escuela, pierden el contacto con sus amigos, con los familiares, etcétera, etcétera. Entonces es un problema social, psicológico, muy importante. Pero también es un problema catastrófico para el Estado. El Estado gasta muchísimo dinero en este tipo de enfermedades. Y precisamente por eso este día se escoge para poder manejar, para poder diagnosticar, para poder sensibilizar a la gente de que existen estas enfermedades. Sí. Porque esto es farmacoeconomía. Si yo no diagnostico adecuadamente, yo médico no diagnostico, porque no sé qué es lo que está pasando a un paciente y lo tengo varios años o meses, como nos ha sucedido cuando no los envían, pues ¿qué estoy haciendo? Pues cada vez se deteriora más y yo lo envío a un hospital ya con mucho deterioro y el hospital gasta muchísimo dinero. Y también salubridades de todos lados del mundo deben de tener una conciencia y decir, diagnostiquemos rápido a estos pacientes, porque si no vamos a gastar una cantidad enorme de dinero en lo que se llama la comorbilidad. Y también pues la importancia de tener un diagnóstico a tiempo, porque también las consecuencias de un diagnóstico tardío pues pueden ser pues ya muy malas, ¿no, doctor? Muy malas, es lo que le comento. ¿Sí? Las calificadoras del mundo califican a los países
dependiendo de su farmacoeconomía. ¿Qué tanto gastas o qué tanto desperdicias de dinero en estar manejando pacientes que se pudieron diagnosticar en su momento? La salud pública es muy importante en todos lados del mundo. Entonces, diagnosticar rápido es el precepto más importante en medicina. Diagnostica y trata lo más pronto que pueda, si no se te va a morir o se va a discapacitar. Sí, sí, pues qué importante, doctor. Pues le agradezco muchísimo la entrevista y toda esta información que pues fue muy importante pues para todas las personas que no saben de repente qué hacer cuando tienen síntomas ahí extraños. Entonces, pues lo primero es acudir a un diagnóstico oportuno. Muchísimas gracias, doctor Luis Carvajal, jefe del Departamento de Enfermedades Lisosomales Raras y Degenerativas en el Instituto Nacional de Pediatría. Le agradezco mucho.